Muy buenas noches y agradeciendo su sintonía este domingo completamente en vivo, dispuestos a poner sobre su mesa la información que seguramente les servirá para la toma de decisiones, sobre todo en un tema que nos afecta a todas y todos los usuarios de la economía nacional. Y es que la Asociación de Gestores Aduanales de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios en Izabal anunciaron un paro de labores a partir del día de mañana, lunes 11 de enero, como medida de presión para las autoridades de la empresa portuaria Santo Tomás de Castilla en Pornac y la Superintendencia de Administración Tributaria para que agilicen los trámites en ese puerto. La situación es complicada para clientes, gestores y transportistas porque anteriormente las mercancías se liberaban entre 3 y 5 días. No obstante, en la actualidad, algunos contenedores pueden pasar hasta 30 días retenidos en el ingreso al país. Para poder facilitar la conversación esta noche, estaremos acompañándole Carmina Valdizán y Cristian Castillo. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Iniciando ya el mes con toda la actividad. Así es un mes que nos está sorprendiendo desde un inicio. Y pensábamos que el 2020 había sido bastante controversial, sin embargo, a nivel mundial, el 2021 ya está dando mucho de qué hablar. Para conversar sobre este tema, enlazamos directamente con conocedores de la temática y nos acompaña el presidente de la Comisión Portuaria Nacional, el licenciado Omar Barrios Osorio, y la directora de Relaciones Institucionales de Ajexport, la licenciada Fanny de Estrada. A quienes le damos el agradecimiento por acompañarnos y permitirnos conversar con ustedes este domingo, insisto, completamente en vivo. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristian. Qué gusto escucharte. Muy feliz año. Igualmente a Carmina, no había tenido la oportunidad de saludarlos. Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Estamos aquí siempre para aportar las ideas que sean de A usted también, licenciado Barrio. Para mí es el gusto, Fanny. Gracias. Gusto saludarla. Es un honor tenerla aquí en conjunto. Pues me gustaría comenzar con usted, licenciado Barrios. Coméntenos qué es lo que está sucediendo. ¿Es válida la solicitud de los gestores o qué hay detrás? Bueno, yo creo que aquí es un fenómeno colectivo que hay que analizar. Voy a tratar de concentrarlo de la siguiente forma. Voy a ir primero en la pregunta que tú hacías. Si es válida el pronunciamiento, lo que están solicitando, claro que es válido. Cualquier solicitud o planteamiento que hagan organizaciones civiles, estatales, totalmente son válidas, tienen que ser debidamente atendidas. Pero lo que sucede es que este no es un problema solo de Empornac, de Puerto Barrios, o de la SAT, o de los propios transportistas o los gestores. Es un problema súper complejo. Hay muchas incidencias que han generado que exista definitivamente un retraso en el sistema portuario y que va a afectar definitivamente el comercio exterior de Guatemala. Yo te trataría de ser muy puntual para que todos tengan presente de que sí existe, pero que se puede resolver, que no es necesario empeorar la situación paralizando o tomando medidas. De hecho, tú tienes que sumar a todo lo que está pasando en la congestión normal que tienen los puertos y el sistema aduanero en el último trimestre del año. Quita la pandemia por un momento, de por sí siempre está congestionado en el último trimestre, pero suma la complejidad que fueron las tormentas ETA y OTA, que retrasó casi 2 semanas las operaciones. Se te van congestionando los contenedores. Suma también pues, la afortunada y beneficiosa para el Estado reactivación económica, todos los pedidos, todas las adquisiciones, importaciones, exportaciones rezagadas se vinieron en este trimestre. Suma también el personal enfermo o que está en cuarentena por el tema de la pandemia COVID. Recuérdate que en el caso, por ejemplo, de SATO, de los puertos, han restringido a su personal, las trabajadoras en estado de embarazo, de lactancia, de edad. Y obvio que hay muchas afectaciones también por los intereses cuarentenarios que se generan por los controles que hay para ciertas situaciones. Todo eso se ha conjuntado en esta situación, pero te repito, todo tiene también solución. Y creo que pues de eso trata hoy la charla. Ahora, si hay algo atrás que hubiera, tal vez por decirlo así, intereses ocultos que tratan de beneficiar algún tipo de grupo de poder económico, no te lo podría determinar. Lo que sí te concluyo es de que la reclamación o las observaciones que hacen estas organizaciones de los gestores y los transportistas, pues sí, es de tratarlas. Definitivamente las autoridades van a tener que tratarlas, pero no es necesario y ese es el llamado que se hace y creo que sería la primera conclusión para mí la más importante, ¿verdad? No paralizar
porque con eso sí no se va a solucionar absolutamente nada, Carmina. Licenciada Estrada, conocedora usted profundamente del comportamiento del comercio internacional de nuestro país, ¿nos podría compartir cuál ha sido la experiencia de Hexport en cuanto a la agilidad o lentitud en el manejo de las importaciones y exportaciones que contribuyen a la producción económica nacional? Bueno, miren, como mencionaba el licenciado Barrios, la verdad es que esto ya se volvió hace varios años, es un problema dada, digamos, el rezago que tiene la infraestructura, la eficiencia, la administración. No puede ver cuando llegan algunas administraciones a los puertos que están haciendo el esfuerzo de hacer caminar pues un carro de 1960 con una economía del año 2000, ¿verdad? Donde el mismo comercio exterior, afortunadamente para Guatemala, que es un país de gente muy trabajadora, de mucha iniciativa, un país que hace esfuerzos muy grandes desde hace muchos años y ha tenido mucho éxito en eso, en abordar los mercados internacionales, y entonces uno ve el comercio crecer, pero la camisa ya le queda chiquita y no de ahorita, hace muchos años, ¿verdad? Es el tema de la infraestructura, es el tema de la administración misma de los puertos, es el tema de la modernización en plataformas electrónicas, y además pues ahí conjugan una serie de entidades que unas caminan más rápidas que otras, ¿verdad? Todos sabemos, por ejemplo, que la SAT en materia de plataformas electrónicas pues ha avanzado mucho, es la experiencia que todos tenemos, ¿verdad? Para pagar impuestos pues uno entra en línea. Sin embargo, digamos, como bien decía el licenciado, el comportamiento de la economía de Guatemala, pues incluso pues se catalogó como uno de los mejores de América Latina, tomando en cuenta la pandemia, ¿verdad? Las exportaciones que a principios de año pues se preveía una caída que podía andar alrededor del 8%, y la verdad que las cifras finales nos indican que la caída que hubo fue de apenas menos 1.4%. Eso significa un gran esfuerzo. Y el resultado pues está ahí, ¿verdad? En que se acumula la carga, y ciertamente en este periodo del año pues es un periodo muy fuerte para las exportaciones. Incluso hay productos que solo en esta temporada se exportan, y entonces allá un congestionamiento de los puertos, y eso no es un tema nuevo, es un tema que lo venimos hablando hace muchos años, y que realmente sí perjudica muchísimo que las personas traten de solucionar el problema haciendo un paro, porque el paro efectivamente nos hace muchísimo daño, ¿verdad? Y con Lo que relación a sale... eso, el licenciado Barrio le quería preguntar, ¿no hubo un acercamiento previo antes del paro, decir, bueno, dialoguemos, porque ellos están tomando la decisión de paremos para luego dialogar? Ok, las autoridades aduaneras, según platicando con algunos de ellos, sí han estado tratando de atender estos requerimientos, porque como bien señala Fanny, no son unos requerimientos nuevos. Lo que sucede es que entiendo la situación de los transportistas y de los gestores, pero ellos también van a tener que entender que estos son procesos de trabajo que no se solucionan de la noche a la mañana, son procesos que, como bien señaló, a mí me gustó cómo lo explicó Fanny, ¿verdad? Que tenemos una maquinaria de los años 70 con una economía actual, más el impulso que está teniendo nuestra economía, que pues de forma macro estamos sobreviviendo. Podrán ver ustedes inclusive que la recaudación tributaria en materia de las aduanas de los puertos se incrementó, fue de las mejores en todo el año, derivado de esa reactivación económica. Pero ese acercamiento que están realizando las entidades que están presentando sus reclamos no han agotado todas las etapas correspondientes. Y sí quisiera diferenciar rápido algo, porque el paro es un concepto de hecho que se realiza, ¿verdad? No estamos hablando de un paro dentro del marco legal de los juzgados de trabajo y los tribunales de conciliación que estos habilitan. Son medidas de hecho que se toman y que hay que diferenciarlas de las manifestaciones o de las reclamaciones que puedan efectuar oportunamente. Lo que no sería lo correcto
es detener realmente el tránsito o el servicio de transporte o afectar los puertos. Si da tiempo más adelante, pues te explicaré los efectos que esto tiene a nivel internacional. O sea, no solo son efectos locales, se activan los temas de protección portuaria y protección marítima, se trasladan alertas en el sistema de buques y de las navieras y puede perjudicar muchísimo a Guatemala. Y entonces, definitivamente por ahí no va la solución. O sea, lo más importante es que no es detener el comercio exterior la solución para arreglar esta situación. Y pues sí tengo conocimiento que las autoridades aduaneras, al igual que los administradores de los puertos, saben de los problemas que han habido y han incrementado, lo han comunicado a ellos en sus redes sociales y en sus medios oficiales, cómo han estado incrementando y trabajando en turnos de 24 horas para poder acelerar el tema. Pero no se debe agotar el proceso de acercamiento con las autoridades, como bien tú señalas en tu pregunta, Carmina. Ahora, licenciada Estrada, este comportamiento que estamos teniendo de una especie de asolvamiento de las capacidades de importación y exportación del país, específicamente en Santo Tomás, ¿es un comportamiento estacional? ¿Esto sucede todos los años o ha sido agravado como planteaba el licenciado Osorio en su primera intervención? Y si fuera la segunda respuesta, a partir de su consideración, ¿cuál sería la salida más inmediata a la problemática? Bueno, no, sin duda hay que sentarse a dialogar. De hecho, como ya se mencionó, han salido los comunicados tanto de la SAT como de Puerto Barrios, puertos, que él mencionó, ¿verdad? Que ya se les está dando un servicio de horas, se está poniendo personal. Y esto ocurre, no digamos, podemos decir que todos los diciembre, enero estamos con este problema, pero sí es reiterativo este conflicto. Recordemos hace 5 años que los mismos, digamos, gestores causaron un problema que paralizaron el país durante 10 días y ahí el país tuvo unas pérdidas millonarias muy grandes porque recordemos que Guatemala envía muchísimo producto perecedero, producto fresco, que lleva las horas contadas desde el momento en que se corta aquí en los campos de Guatemala, frutas o vegetales, o plantas o flores, hasta, bueno, flores no van por más, hay que aclarar eso. Las plantas son fundamentales, sí, pero tienen las horas contadas para llegar a los puertos de destino, descargar, distribuir, irse en camiones del puerto central a que llegan, después se va, si entran por el área de la Florida, pues van para todo el norte de Estados Unidos, en fin. Digamos, un retraso de un día, un barco que se va y no recoge la carga, realmente las pérdidas económicas son muy grandes. Y el tema es que el país ha estado sobreviviendo, digamos, el impacto tan fuerte de esta crisis y encima nos cayeron las 2 tormentas. Hay muchos guatemaltecos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante y detrás de ellos hay miles de personas que están adelante. Entonces, no se puede, digamos, pensar en hacer un cierre de las puertas de salida y las puertas de entrada, porque las importaciones que en este puerto el 65% de la carga que mueve son importaciones, un 35% son exportaciones y Santo Tomás de por sí mueve el 40% de toda la carga del país, ¿verdad? Entonces, yo tengo conocimiento de empresas que tenían contenedores con semillas, por ejemplo, que tenían que ser sembradas en el momento en que toca, porque así son las programaciones, y material de empaque, materias primas, telas, están listas para que los contratos se están esperando y la gente está sumamente preocupada y se están pues haciendo esos esfuerzos que ya se mencionaron, pero un paro del puerto sería realmente nefasto. Licenciado Barrios, precisamente la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario se manifestó a este respecto y están preocupados por el tema que usted hablaba. ¿Nos podría ampliar un poco más sobre este tema marítimo internacional que se podría desatar con este? Claro, yo ampliaría antes de contestarte el cuestionamiento que me haces, recordarles de que pues, este efecto de tener un paro no afecta solo al comercio, o sea, no afecta solo a los que compran o venden sus productos hacia el exterior o que los traen a Guatemala. Esto afecta a todo el país. Fanny lo fue muy clara y esto es una afectación para todos. En cuanto a la consulta de cómo afecta esto a nivel internacional, es sumamente complejo.
toda la cadena logística, todas las adquisiciones que hay, van a depender de los servicios minuciosamente. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un pedido de productos de Estados Unidos que lo hacen a nuestra industria en Guatemala, ellos tienen medidas las fechas de entrega, las fechas de producción, todo. O sea, no es el simple hecho de llevar la carga y vamos a decir, lo subimos a un buque o no. Esto es bien complejo. Ahora bien, en materia de protección portuaria, que es la preocupación que manifestaba la Asociación Guatemalteca de Derecho Marítimo y Portuario, radica en que los puertos están también regulados por organismos internacionales, en este caso la Organización Marítima Internacional. Si las personas que están protestando efectuaran algún tipo de bloqueo cerca de las instalaciones o cualquier medida de presión que tenga acceso a los puertos, entonces se activan los planes de respuesta de protección portuaria, porque eso ya representa una amenaza para el puerto. Hay que activar la protección para las personas y entonces el oficial de protección de instalación portuaria notifica a la Comisión Portuaria Nacional, a la Policía Nacional Civil, a la Capitanía de Puerto, a los comandos navales. Se activa también todos los protocolos de la Organización Mundial de Aduanas y entonces los buques pueden notificar a sus armadores, a sus propietarios, que pueden haber incidencias en los puertos guatemaltecos. Entonces optan por irse a los puertos mexicanos o a los puertos hondureños porque el buque no puede esperar a que se resuelva un conflicto en Guatemala. El comercio exterior internacional no va a esperar a ver si se soluciona o pasa algo. Para ellos un simple riesgo, un simple hecho de enviar un buque con una carga millonaria a Guatemala y que no tenga la certeza, lo manda, por decirlo así, entre comillas, a nuestra competencia portuaria de los países vecinos. Y entonces empieza a tener una afectación a largo plazo que no se ve simplemente en los 2 o 3 días que pudo haber estado cerrado el servicio portuario. Y esto pues tiene un efecto en la recaudación tributaria, tiene un efecto hasta para los propios gestores y transportistas. Por eso definitivamente no es la paralización de los servicios lo más adecuado. Y lo peor que puede pasar es que en algún momento de la protesta o del paro, presumo, ¿verdad?, se saliera de control o se acercara demasiado a la instalación portuaria, pues se pueden elevar los niveles de protección y entonces ahí sí ya se dan avisos más importantes en materia de seguridad y nuestros puertos pueden ser hasta cierto punto de vista vistos como puertos no seguros o no fiables para el comercio. Podemos perder acceso a navieras, acceso a rutas de buques. No es tan sencillo el solo decir paremos el acceso. Nuestros puertos son infraestructura crítica que hay que cuidar y ponerles mucha atención. Y definitivamente, pues eso es lo que están preocupados los abogados que pertenecen a esta asociación y que inmediatamente tratan de comunicarse a los organismos internacionales para enviar una señal de tranquilidad y que no se afecte de más en esta reclamación que se está efectuando. Licenciada Fanny, el licenciado Omar Barrios ha planteado un tema de fondo, que es la recaudación, todo el tema que tiene que ver con la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria de poder controlar, por un lado, el contrabando y por otro, fortalecer las capacidades de ingresos del Estado. La semana anterior se informó respecto de cómo se ha venido fortaleciendo la capacidad de la Superintendencia de Administración Tributaria para poder garantizar el control del contrabando. ¿Cómo encontrar un punto de equilibrio entre la agilidad de la burocracia portuaria y precisamente las capacidades de recaudación efectivas del Estado guatemalteco? Muy buena pregunta, Cristian, porque mira, digamos, cuando uno habla de un tema como este, la verdad es que como guatemaltecos, pero sobre todo los tomadores de decisiones, y en particular me refiero al Congreso de la República, por ejemplo, ¿cómo explicar, cómo hacer entender que la infraestructura del país ya su capacidad explotó? Ya no cabemos, estamos con una camisa tan chiquita que esa camisa lo que hace es que minimiza los esfuerzos o hace más cuesta arriba, digamos, el trabajo de generar empleos en Guatemala, de crecer, porque como mencioné, el guatemalteco es muy emprendedor y es muy luchador y lucha en los mercados internacionales por buscar posiciones, pero la camisa está tan chiquita que lo que pasa es que los costos empiezan a subir, ¿verdad? Porque, como dice el licenciado Barrios, digamos, una naviera
pues si se tiene que quedar parado fondeado un barco ahí mientras se espera, si es que espera, pues todo eso al costo, ¿verdad? Y todo eso lo que nos vuelve, nos hace perder competitividad. Pero al final, lamentablemente, digamos, este año el tema de la pandemia, porque si uno ve los planes que se hablaron con esta administración, se le iba a poner mucha atención a la infraestructura, ¿verdad? Y ojalá que se retome eso, porque Guatemala tiene mucha pobreza y la pobreza solo se elimina generando trabajo, generando producción, abriendo empresas, atrayendo inversión. Y todas estas cosas no le hacen nada bien al país. Y las protestas, como ya se mencionó, la gente, pues sí, tiene muchas limitaciones para trabajar. Necesita ya unos puertos más eficientes. Recordemos que los puertos, pues ahí tenemos una comparación entre un puerto público y un puerto privado. Y esos puertos públicos, todos sabemos que la administración, digamos, el exceso de personal, cuesta mucho. Y no digo que no se hagan esfuerzos, porque sí, he visto que se hacen, pero al final volvemos a caer en los mismos problemas de que la gente protesta. El tema de los transportistas, mire, yo siempre digo a mis amigos los transportistas, porque realmente es una gente de admirar. Sacan esos camiones, esos grandes contenedores con una infraestructura en unos lugares que yo no sé ni cómo hacen para pasar. No tienen todavía esos puestos de descanso por las restricciones debido a la falta de infraestructura en la capital, que no hay una carretera que conecte directamente sin tener que pasar por la ciudad. Pues ellos están con limitaciones muy grandes, y uno de los paros justamente han sido por esta serie de razones. Y se les ha ofrecido una serie de facilidades. Yo tuve la oportunidad de visitar uno de los puertos hace poco, y me senté a platicar con los transportistas asentados en el sur. En fin, mire, realmente el país tiene que marchar a la par de sus energías, a la par del dinamismo del sector empresarial, del sector productivo, de las pequeñas empresas, porque si la política pública y los servicios públicos se quedan atrás, entonces lo que estamos haciendo es como ponerle un pie encima a ese esfuerzo productivo, a ese esfuerzo por activar la economía. Licenciado Barrios, hay otro tema, la licenciada Estrada y Cristians mismo han hablado del tema de la SAT, la pérdida en las exportaciones, usted habló de la pérdida para todos los guatemaltecos, pero esto también beneficia a un sector, el contrabando, porque la economía guatemalteca no se vio perjudicada durante la pandemia como otros lugares con desabastecimientos locales y demás, y esto solo estaría generando más oportunidad para que estas personas que ya lucran con esto encontraran más mercado. Bueno, así es, definitivamente. Platicando con un experto me decía que hay varias formas de contrabando, pero él le preocupaba exactamente el que tú señalabas, Carmina, el contrabando que le huye a la complicación que representa muchas veces el formalismo o los procedimientos en aduanas, y que tratan entonces de utilizar otras rutas u otras formas para poder tener ganancias ilícitas, o en el caso de aquellos productos que efectivamente no están autorizados en Guatemala, no tienen registros sanitarios, o son productos que no pueden garantizarse su consumo en Guatemala. Y de ahí también la importancia de entender el papel que juegan entidades en los puertos, como es el caso de OIRSA, que es el organismo regional para verificar todo lo que es la sanidad agropecuaria, la unidad de control conjunto de contenedores, la división de puertos y aeropuertos fronterizos del Ministerio de Gobernación. O sea, hay muchas entidades que conjugan en el puerto tratando de evitar precisamente ese tipo de acciones de contrabando. Pero creo que los contrabandistas, como bien deduzco de tu pregunta, serían de los principales interesados en que se siga complicando esto, apertura más acciones en otros lugares para ellos. Ahora, como en los puertos realmente el contrabando que tú vas a encontrar es un contrabando de productos donde les declaran un menor valor, o declaran productos que no son y que se pueden declarar con valores menores.
no hay un contrabando per se, como a veces la gente considera que pueden entrar 10 contenedores y salir fácilmente sin registro. No, no es tan así. Esto se ha ido cada día volviendo con un mayor control. Pero sí podríamos mejorar la recaudación tributaria si mejoramos precisamente también todos los procedimientos. Yo te adelanto una conclusión que espero que también dé tiempo, que definitivamente tenemos que tomar las medidas que están a nuestra mano. O sea, yo quisiera decirte, ojalá construyamos un anillo periférico tan necesario como lo hemos platicado con Fanny también en el caso de Ciudad Capital para que el transporte pueda ir de nuestros puertos más fiable, construir patios más grandes o puertos más grandes, pero siempre son procesos que llevan mucho tiempo. Yo te apuesto mucho a la transformación digital. La transformación digital completa y integrada nos evitaría mucho el contrabando dentro del sistema portuario. Ahora el contrabando en otros puestos fronterizos, pues es un tema todavía más complejo. Ahora, licenciado Barrios, usted en su primera intervención refería que las personas que están llamando a este paro están haciendo uso de su derecho constitucional de petición. En ese sentido, es una forma de posicionar la problemática, porque aunque no hay soluciones inmediatas y mágicas, sí es necesario en algún momento visibilizar el grave proceso, el grave estado de situación de los procesos de importación y exportación que son antiguos y que son lentos y burocráticos. Bueno, sí, es que no puedes venir y decirle a una persona, mire, no proteste, no haga sus peticiones, todo lo contrario, el guatemalteco tiene todo el derecho a plantearlo de forma individual o de forma colectiva como lo hacen las organizaciones. Lo que yo señalaba es que, pues definitivamente, tomar una medida de presión en la negociación o en los acuerdos como paralizar no es una muy buena opción, pero ya se logró para ellos un gran éxito, que es posicionar el tema en la agenda de las empresas portuarias, de la SAT, como entidad aduanera, y te digo porque me consta, porque la aduanas ha ido innovando muchísimo con el tema de la integración, en el tema de la protección portuaria, con la implementación de los controles no intrusivos, se ha mejorado muchísimo. Los puertos también están tratando de hacer su mejor, pero no se puede realmente si no tenemos, por ejemplo, instrumentos internacionales como el FAL, que es el convenio de facilitación, o determinar también una integración en las administraciones portuarias que permitan dotar de los mejores recursos, inclusive a los propios transportistas, porque no solo es el tiempo de entrega de la carga. Fanny bien lo decía, o sea, el transportista es fundamental en el proceso, que puedan tener instalaciones cerca de los puertos para un adecuado descanso, una recuperación, de todo se puede hacer, pero hay que sentarse a dialogar, no efectuar en ninguna clase de medida, menos ahorita que Guatemala ahorita es el momento, igual que cualquier nación, en que menos necesitamos medidas que realmente compliquen la situación y que pues, la invitación es a los transportistas. Yo no soy autoridad involucrada en esto, pero que reflexionen también como guatemaltecos en no efectuar una medida que, como ya lo explicaba anteriormente, tiene efectos colaterales para los puertos y a nivel internacional para el comercio guatemalteco. Licenciada Estrada, hay otro tema que puede perjudicar, por lo menos usted me dirá, a los exportadores, y es el tema de la competitividad. Creo que la pandemia ha hecho que todos salgan desesperadamente a nivel mundial a buscar estos espacios, y si Guatemala ustedes no pueden cumplir con sus tiempos, esto haría que terceras personas se quisieran aprovechar de los espacios que ustedes ya se han ganado, ¿es correcto? Sí, eso es terrible, o sea, el incumplimiento de un contrato internacional es sumamente perjudicial, porque lograr que un cliente se interese teniendo cientos países que le están ofreciendo producto y que él decida que va a trabajar con Guatemala, eso es porque tiene aquí un proveedor que le da no solo la calidad, le da el precio, pero le da la seguridad de las entregas, porque lo que ocurre es que sobre todo con las técnicas modernas ahora de competitividad, pues la gente prácticamente ya no almacena, ¿verdad? Y justamente compran de Guatemala, en el caso del mercado más grande del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, por la cercanía. Y entonces él a la vez es toda una cadena, porque el pedido de Guatemala le llega tal día, pero él para ese día, hace una semana o 2 semanas que hizo anuncios o hizo la promoción del producto que va a llegar, y si el producto no llega y no está en góndolas o no está en los rackets en el momento en que lo ofreció, para él se le vuelven a su vez hasta demandas y se vuelve un caos, y entonces el cliente guatemalteco, el productor guatemalteco, se desprestigia y pierde eso. Y recuperar un cliente cuando hay 20 o 50 que lo están
esperando que nosotros dejemos los espacios, eso es uno de los daños más grandes. Mire, a nivel mundial hay un acuerdo internacional que es de las últimas decisiones cuando todos estos entes mundiales que analizan cómo mejorar la economía y sobre todo cómo eliminar pobreza en el mundo. Una de las últimas reuniones es el tema de facilitar el comercio. Es el acuerdo internacional, que es el famoso acuerdo de Bali, donde todos los países están apuntando a facilitar el comercio. Y eso incluye justamente las razones por las cuales esta gente está protestando, ¿verdad? Que es plataformas electrónicas, es simplificación de procesos, es seguridad en los puertos, que también es otro tema que por razones del comportamiento mundial, por razones de seguridad o de geopolítica mundial, nuestros puertos tienen que ser seguros para evitar también contaminación de sustancias o narcotráfico. En fin, el mundo está, digamos, enfocado a la facilitación del comercio. Y Guatemala tiene que trabajar en eso, pero no, de eso no tiene que estar consciente solo el Ministerio de Economía, por ejemplo, o las administraciones portuarias. Es que hay decisiones importantes de política pública y de legislación que tiene que salir en el Congreso para empujar esas cosas, para sacar a Guatemala adelante, porque con todo ese tipo de condiciones, este es un país tan atractivo, de gente, repito, tan trabajadora que sacamos este país adelante, pero si se ponen, digamos, todo ese montón de limitaciones, porque una administración entra, luego viene otra, no le da seguimiento a la anterior, hay complicaciones con los presupuestos que se tienen que aprobar cada año, bueno, hay problemas con la corrupción y eso se ata con problemas que tenemos con el sistema de justicia. No es por nada que somos países en vías de desarrollo, rezagados y con tanta pobreza, pero las soluciones están. Y es cuestión, como digo, de que los tomadores de decisiones y que también la población pues siga exigiendo, ¿verdad? Que el país dé esos saltos. Y ahora la tecnología pues está a la mano, ¿no? Es tan fácil sistematizar y meter tecnología y todo eso evita una serie de problemas que nos quitan competitividad, sin duda. Ahora, licenciado Barrios, como presidente de la Comisión Portuaria Nacional, discutamos sobre las posibles soluciones, puesto que el Estado cada vez que llama a diálogo es una medida de dilación y de distensión para trasladar hacia el futuro problemas inmediatos. Como presidente de la Comisión Portuaria Nacional, ¿cuál es la propuesta para un diálogo efectivo y encontrar una salida a la problemática inmediata del asolvamiento de las capacidades de Puerto Quetzal, pero además ir poniendo pues las piedras para la construcción de una salida más viable y más sostenible para modernizar el sistema portuario nacional? Bueno, claro, solo con la observación, Cristian, que yo no podría aceptar de que los gobiernos llaman al diálogo solo para alargar el asunto. O sea, no creo que por ahí va la elección. Definitivamente, tal vez la práctica en otras ocasiones, en otro tipo de problemas, sí se han dado en ese tipo de situación. En mi calidad de presidente de la Comisión Portuaria Nacional, es una institución que es ente asesor de todo el organismo ejecutivo en materia portuaria. La ruta la planteaste tú en tu propia pregunta. Definitivamente hay que trabajar, pero de forma estricta, no en reuniones de negociaciones, sino que en reuniones de trabajo. Hay que diferenciar la solución de conflictos inmediatos, que esos son funcionarios de una naturaleza distinta a la de la Comisión Portuaria, que es una entidad de estudios, una entidad de desarrollo de investigación y a la vez de protección portuaria por autoridad designada. Hay que trabajarlo, Cristian, eso es definitivo y las mismas autoridades nos lo pueden requerir a nosotros, el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el propio presidente de la República, el quien requiera los servicios de esta entidad, pues está llamado a que nosotros podamos también ofrecer el conocimiento que hay con los expertos dentro de la Comisión Portuaria Nacional, que ya se analice, pero tú tienes que tener presente que son dos cosas diferentes. Quienes resuelven este tipo de controversia, que es autoridad aduanera, las autoridades portuarias, acuérdate que son entes descentralizados y autónomos, y aparte las autoridades del organismo ejecutivo, que esta dependencia es de
directamente de la Presidencia de la República, que son los que van a empujar esos estudios, desarrollos, proyecciones políticas que lo solucionen de forma integral o a largo plazo. Hay que hacerlo, los que estamos en gobierno solo esperamos la llamada a las autoridades e inclusive pues ya se ha adelantado también bastante. Y quisiera también aportarte que la Comisión Portuaria Nacional es un ente fantástico para poder desarrollar todo esto. Ahí convergen Ministerio de Finanzas, Ministerio de Comunicaciones, que es la autoridad portuaria, el Ministerio de Economía, que ya lo citaba Fanny, converge el sector privado, hay un representante de CACIF, convergen los 4 puertos que tenemos, Puerto Champerico con sus problemas que tiene, pero es un puerto nuestro, Puerto Quetzal, Pornaca, Puerto Santo Tomás de Castilla, como lo conocemos también, y por supuesto también Puerto Barrios. Además converge FEGUA, fíjate qué interesante cómo hemos desperdiciado durante las últimas décadas todo lo que es el transporte ferrocarriles, que nos permitiría realmente muchas facilidades. Hay mucho que hacer por Guatemala, Cristian, pero queremos que se acerquen las universidades, que se sienten los agentes aduaneros, las organizaciones, si estamos para servirles. Y por supuesto, pues estos son temas que se tuvieron que haber tratado décadas atrás de una forma integral. No se ha hecho y a mí me encantó y me quedo con lo que decía Fanny. La camisa nos la pusieron bien hace 30 años, pero ya nos quedó chiquita y es hora realmente de tomar decisiones a corto plazo de solución y por supuesto, Cristian, como tú bien señalas, a largo plazo, pero que realmente se hagan públicas, que sean transparentes, que sean científicas, que estén basadas en datos. Y las tecnologías hoy en día facilitan todo. Realmente nos permiten tener acceso a mucha información y que definitivamente va a ayudar a Guatemala. Licenciada Estrada, usted como parte, pues, intermedia en este asunto porque es usuaria, pero no es parte del gobierno, pero puede entender las demandas que ya lo hablamos acá. Yo creo que hay consenso por lo que decía usted y decía el licenciado Omar Barrios, que hay que hacer cambios. Pero usted, ¿qué le podría decir al grupo de gestores, transportistas y demás para, o sugerir para que esto se vaya empezando a solucionar, que sí es un tema urgente, pero para evitar que se den este tipo de paros? Mire, digamos, ellos son sector privado también, ¿verdad? Forman parte de toda la cadena. Y lo que pasa es que a veces la gente lo que llega a la desesperación, pues, ¿verdad? Y bueno, y también hay mucha tela que cortar ahí, ¿verdad? Con el tema de los gestores, que también ellos mismos se congestionan, dejan una gestión por aquí y luego se van a hacer otra por allá y luego le dicen al empresario que es la aduana, pero, o sea, esto es un tema que se tiene que abordar entre todos y ellos mismos se hacen mucho daño con esto porque en primer lugar, pues ellos pues cada vez que uno escucha que hay un problema en el puerto y uno dice otra vez los gestores, ¿verdad? O sea, y eso es una imagen que no les conviene ni a ellos ni a los agentes aduanales. En Guatemala hay la impresión que como hay tantos grupos que trabajamos por salir adelante, trabajamos juntos los transportistas del transporte pesado, los agentes aduaneros están en nuestros grupos con nosotros, conocemos a fondo los problemas, la SAT que no solo esta administración, o sea, la SAT tiene ya varios años de estar haciendo esfuerzos por mejorar esto, las mismas municipalidades también ya no, también se involucran, ¿verdad? Yo lo que creo es que de verdad hay que entrarle al tema de la modernización de la infraestructura de los puertos en Guatemala. La Comisión Portuaria que dirige el licenciado Barrios, como él bien dijo, es un órgano técnico, pero la comisión no tiene dientes. Nosotros tenemos varios años de estar hablando de una autoridad portuaria en Guatemala, una autoridad que no ande cada puerto por un lado, otro puerto por el otro. La Comisión Portuaria recomendando, sugiriendo, ha hecho muchísimos estudios. La misma Comisión Portuaria hizo una ley hace 15 años, la actualizamos hace 12 años, la volvimos a ver hace 3 años. Y es hacer entenderle a los que tienen bajo sus hombros y bajo la responsabilidad de cambiar esas cosas, y aquí me estoy refiriendo al Congreso de la República y también a los ministerios directamente involucrados, que en este caso es el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, porque este país tiene las capacidades para hacer más de lo que hace, pero con esas limitaciones y que no se le entra a fondo a tener puertos. Miren lo que ya hizo Costa Rica, volvió un puerto
que se vuelve un puerto hub, que es donde llegan todos y desde ahí se distribuye la carga. Lo hizo Cuba. El puerto Cortés, que es un puerto bastante distinto, digamos, a los que tenemos nuestros. Y lo que pasa es que hay que tomar decisiones apolíticas, digamos, o mejor dicho, decisiones impolíticas, porque hay que ver el número de personal, la formación que tienen estas personas. Si hay exceso, pues no, hay que quitar y hay que crear otras actividades económicas para ellos, pero mientras no se tomen las decisiones, vamos a seguir con esto, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que la gente no aguanta, pero hacer un paro nos hacemos daño todos y no gana nadie con eso. Ahora, licenciado Barrios, como jurista y profundo conocedor del sistema jurídico guatemalteco, en su opinión, ¿cuál es la causa de la problemática? Hay que recordar que el tema portuario y el tema aduanal en el país ha generado las peores estructuras criminales de este país. Estamos hablando de la Red Moreno en su momento y el caso La Línea recientemente. ¿Hay una decisión política de no entrarle al tema del control aduanero y portuario en el país? No creo que haya alguna decisión política de no entrarle al tema aduanero. Todo lo contrario, los políticos o en el caso del organismo ejecutivo es de los más interesados de entrarle al tema porque recuérdate que tienes el 80% del comercio exterior guatemalteco que ingresa por los puertos. Solo con ese número tú tienes que decir, bueno, si el 80% de mis ingresos está controlado en los puertos, me interesan los puertos. Pero sí tienes razón en algo, Cristian, de tu pregunta y que es importante hacerla resaltar. Los puertos durante mucho tiempo, hablemos de los años 80, si tú quieres verlos así, estuvieron muy descuidados, estuvieron fuera del control de las entidades y de la población. Hoy la población tiene mucho control de sus estructuras a través de la publicidad y la transparencia. Y se ha acusado mucho a los puertos por el tema de su autonomía, pero no es ahí donde estamos detenidos, porque la autonomía también está obligada a coordinar su función con el organismo ejecutivo. Creo que lo que más hay, Cristian, en la experiencia que tengo y a la que tú acudes comprometiéndote con esa introducción, es definitivamente a una falta de conocimiento y de interés en esta materia. Somos pocas las personas que hemos profundizado en los estudios con posgrado. Tengo mis socias están con posgrado en Derecho Marítimo, han estudiado en el extranjero y cuando regresan a querer hacer los cambios estructurales nos topamos con muchas deficiencias dentro del mismo organismo ejecutivo, en las mismas dependencias jurídicas, porque son temas que fueron abandonados. Y yo creo que ahí sí te hago mi aporte político como ciudadano. El desconocimiento es una de las ¿qué te dijera yo? Reglas más oscuras para beneficiarse y mantener enquistadas muchas estructuras dentro de cualquier entidad, ni siquiera solo en puertos, en cualquier tema donde haya un efecto económico. Y cuando tú vienes a traer esa transparencia, a traer ese conocimiento, te topas también con grupos de poder lícitos que son recelosos de la función que tú quieres realizar. Son procesos complejos de enderezar, pero me quedaría más con que se aprovechó durante mucho tiempo este desconocimiento. Cuando la Intendencia de Aduanas se empieza a modernizar y empieza a tocar mejor las estructuras, cuando los convenios internacionales de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Marítima Internacional empiezan a comprometer al Estado, incluyendo el programa de protección, por ejemplo, de los Estados Unidos en el tema antiterrorista, los puertos empiezan a desarrollarse. Pero vamos lentísimo, vamos lentísimo. Tenemos que acelerar más, pero recuérdate, es un problema que se acumuló durante décadas y que está tocando actualmente ahora tratarlo, pero hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y sí tenemos autoridad portuaria, que es el Ministerio de Comunicaciones, pero efectivamente falta más transparencia en, como bien señalaba Fanny, en poder regular mejor el tema. Definitivamente tampoco es la ley una solución. Nos estamos quedando sin tiempo y agradeceríamos sus conclusiones y sus recomendaciones a la institucionalidad pública para poder enfrentar de mejor manera la problemática. Sí, yo vuelvo a repetir, este es un país con un potencial tan grande, pero si no al sector productivo no nos ponen camisa de fuerza, pues lo que se hace es que las inversiones se nos van para otro lado, incluyendo las de guatemaltecos, que ya lo hemos visto. Y el tema de la infraestructura del país, que todos lo hablan, todos lo mencionan, pero hay que ponerse los pantalones y hay que tomar decisiones y agarrar el toro por los cuernos
y empecemos a modernizar las carreteras, porque detrás de los puertos, los aeropuertos, detrás de eso va el desarrollo y eso está comprobado en cualquier parte. Lo que pasa es que a veces son decisiones impolíticas y nadie quiere tener esos desgastes políticos, pero el costo que se paga por eso es pobreza y es desempleo y no se va. Pues a ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación en domingo completamente en vivo para la audiencia de Canal Antigua, deseándoles un inicio de semana exitoso y un año 2021 igualmente lleno de muchos éxitos. Gracias a ambos y feliz inicio de año. Lo mejor para ustedes. Buenas noches a todos y a la audiencia. Gusto en aportar. Pues Carmina, el hecho de que tengamos un sistema anquilosado en puertos y aduanas, pues también beneficia a estructuras criminales, así que es una lucha para el Estado. Exactamente, yo creo que ya es la licenciada Estrada lo dijo bien, ya es un momento de dejar de pensar en el tema político y tomar las decisiones que se deben tomar, no importa las repercusiones. No solamente en este tema hay retos, así que le deseamos que esta noche le dé un reconfortante descanso, porque para Carmina Bardizán, Cristian Castillo y todo el equipo de Canal Antigua ha sido un privilegio servirle esta noche.